hablar acerca de lo que es la inmunidad oral. Tenemos que la cavidad oral está revestida por lo que es el epitelio. Ese epitelio puede ser queratinizado o no queratinizado. Está compuesto por lo que es un agregado de queratinocitos que están muy unidos con uniones entre ellos. Entonces, subyacente a este epitelio tenemos lo que es el tejido conectivo, que está compuesto por vasos y nervios. Estos dos que acabamos de mencionar, epitelio y tejido conectivo, componen lo que es la mucosa oral, que vendría siendo la primera línea de defensa del sistema inmuninnato, constituyendo lo que es la barrera mecánica. Otra inmunidad que encontramos en la cavidad oral es la inmunidad secretoria oral, que constituye todos los productos que son secretados por las glándulas, ya sean mayores o menores. Entre las glándulas mayores tenemos lo que es la parótida, la submaxilar y la sublingual. Y entre las menores, las glándulas de von Ebner, etc. La unidad mínima de las glándulas se denomina cialona, que vendría siendo todo esto que vemos aquí. Esta cialona está compuesta a su vez por lo que es la porción secretora o acino y el sistema ductal, que son, como dice su nombre, ese conducto que va a llevar toda esa saliva hacia la cavidad oral. Veamos aquí en la imagen que hay dos tipos de células diferentes: las células del acino seroso y las células que componen el acino mucoso. Vamos a poner en pantalla las células del acino mucoso. Vemos que su núcleo está en la parte apical debido a que los gránulos que contienen en su citosol lo aplastan. A continuación veremos lo que es el acino seroso en pantalla. Vemos diferente núcleo, ya que este se encuentra en el tercio apical y no está aplastado por estos gránulos. Este acino o esta célula lo que hace es secretar gránulos de simógeno, que constituyen a lo que es la ayuda de la deglución, como por ejemplo un componente de ellos es la amilasa salival, que ayuda a la hidrólisis del almidón. Vamos a hablar más adelante de lo que es las mucinas o el moco producido por las células mucosas. Entonces, tenemos que la cialona, en su sistema de conductos, a nivel del conducto estriado o rojito que vemos aquí, ocurre ese cambio de electrolitos para que la saliva final salga hipotónica. Es decir, que la saliva primaria aquí es hipertónica y la saliva final es hipotónica. Entonces, a nivel de este conducto, podemos ver, digámoslo así, un intercambio entre cloro, que sale, cloruro, y un intercambio de bicarbonato, que quedaría. Entonces, también tenemos que los componentes que tienen la saliva, entre ellos están los electrolitos que acabamos de ver, las proteínas, moléculas antimicrobianas, que vamos a hablar más adelante, y también lo que viene siendo las enzimas. ¿Listo? Entonces, vemos que también a nivel del estroma glandular o el tejido conectivo que recubre al parenquima o cialona, se encuentran lo que son las células plasmáticas. Estas células plasmáticas son células linfocitos T que se diferenciaron para lo que es la generación de anticuerpos, en este caso lo que es la inmunoglobulina A secretor, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de un producto que también ayuda a la defensa humoral de la cavidad oral, que son las moléculas antimicrobianas. De primero vamos a hablar acerca de lo que son los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos tienen una carga positiva. Al tener una carga positiva, y la membrana de las células de las bacterias, al tener una carga negativa, se atraen. Positivo o negativo, se atraen. Entonces, eso constituye el primer mecanismo de acción de estos, ya que al atraerse luego entran a la membrana plasmática, a la membrana de esta célula, y pueden ya sea realizar lisis celular o ayudar o desencadenar como que una deformación en lo que es la síntesis de proteínas y también en la síntesis de ácidos ribonucleicos. Entonces, vamos a hablar ahora como más a profundidad acerca de lo que son los péptidos antimicrobianos. Entre estos tenemos las defensinas alfa y beta, catelicidina, histatinas y adenomembrina. Entonces, vamos a hablar de estas a continuación. Los péptidos antimicrobianos, como habíamos hablado anteriormente, tienen una carga positiva, atraída por la carga negativa de las células de los microorganismos. Tenemos entonces que este tiene dos mecanismos de acción. Uno en donde forma un poro que hace que todo el agua se vierta dentro de la célula y esta célula prácticamente se estalle.
Y otro mecanismo en el que el péptido prácticamente pasa esa membrana al ser también hidrofóbico, además de catiónico, y interfiere en lo que es la síntesis de ADN, síntesis de proteínas y síntesis de la pared celular. Además, produciendo que la misma célula origine lo que son las autolisinas, es decir, que se autodestruye. Entonces, habiendo hablado acerca de las generalidades de estos péptidos, tenemos que hay diferentes, y vamos a hablar ahora mismo de lo que son las defensinas. Hay 3 tipos de defensinas: alfa, beta y teta, pero la teta no está en humanos, entonces vamos a hablar solo de estas 2. Pero antes de todo esto, vamos a hablar de cómo es esa activación de la producción de estas moléculas antimicrobianas. Entonces, tenemos aquí los queratinocitos, receptores, y tenemos lo que es el microorganismo, ya sea bacterias, virus, hongos o parásitos. Digamos que en la membrana de todos ellos tienen un componente que hace que estas células digan: ¡ay, eso yo lo he visto antes! Y lo asocia a que son patrones moleculares de patógenos, o sea, son moléculas que tienen la característica de estar en esos microorganismos, como por ejemplo en las bacterias. ¿Qué característica tienen ellas? Que tienen lipopolisacáridos en su pared celular. Entonces, lo que hacen esos receptores TLR que están extracelularmente es reconocer a esta spam. Y dice: ¡ay! Allí viene un componente de una bacteria. Entonces, prácticamente asocian a que, como ese componente es una bacteria, viene una bacteria. Y inducen lo que es una cascada de señales intracelulares, como por ejemplo también pueden producir lo que son las moléculas antimicrobianas, como las defensinas alfa y las defensinas beta, que vamos a hablar a continuación. Entonces, la defensina alfa se dice que prácticamente las producen los neutrófilos, células del sistema inmune, que vamos a ver en esta imagen, que en la tinción de ellas, como dice el nombre, se tienen neutral, o sea, no adquieren tanto un color predominante. Entonces, estos neutrófilos también son polimorfonucleares, poli, muchos, morfo, formas. Y, o sea, quiere decir que su núcleo tiene muchas formas, como podemos ver aquí, que todo esto que dibujamos es núcleo. A estas defensinas alfa también se le llama lo que son péptidos, neutrófilos humanos. ¿Por qué? Porque las producen ellas para una respuesta inmune. Entonces tenemos que esto es asociado a que cuando hay una déficit de estos péptidos es cuando hay una enfermedad oral, o también cuando tienen, digamos, periodontitis, ya que como hay la falta de ese surco clavicular, estos neutrófilos pues no producen estos péptidos, porque como sabemos en el surco clavicular hay un exudado de neutrófilos allí. ¿Listo? Entonces, esas defensinas alfa tienen diferentes mecanismos de acción, como por ejemplo lo que es el llamado de los linfocitos del CD4 y también de lo que son las células dendríticas, como podemos ver aquí. Hablando ahora acerca de la defensina beta, estas están expresadas en lo que son los queratinocitos de la lengua, de las glándulas, etc. Entonces, ¿qué pasa con las acciones de ellas? Ellas lo que hacen es hacer quimiotaxis, o sea, hacer como un llamado de las siguientes células. De células dendríticas, linfocitos T y células plasmáticas o células cebadas que van a producir histamina, ayudando en lo que es la vasodilatación. Continuando con los péptidos antimicrobianos, tenemos también lo que son las histatinas, la adenomedulina y la calprotectina. Vamos a hablar brevemente de la calprotectina. Esta molécula se une a lo que es el zinc y el calcio, prácticamente como quitándoselos a las bacterias, ya que estas las necesitan para su proliferación, es decir, su división. Entonces, estas moléculas se expresan en lo que son los neutrófilos, en las células de los queratinocitos, los macrófagos, y además se dice que esta calprotectina ayuda a lo que es la resistencia de las células gingivalis a una infección de Porphyromonas gingivalis. Que si nos acordamos, esta es una bacteria que es anaerobia estricta, digamos que es característica de una persona que tiene periodontitis. Las proteínas adhesivas que vemos en pantalla, entre estas tenemos lo que es la glucoproteína 7, aglutinina salival y fibronectina. En sí, todas estas son producidas por las glándulas salivales, queratinocitos y células hepatocíticas. Tenemos la mucina 7, que esta es disminuida cuando los pacientes tienen periodontitis y impide la entrada de lo que es el VIH. Tenemos la aglutinina salival, que además de aglutinar diferentes microorganismos, también aglutina los Streptococcus carisménicos.
Tenemos lo que es la microglobulina beta 2. Esta es un marcador de lo que es el síndrome de Sjögren, que es un síndrome en donde se produce una disminución de las glándulas a nivel de todo el cuerpo. Esta es activa en frente al Streptococcus mutans. Tenemos lo que es la proteína tensoactiva A, que lo que hace es prácticamente neutralizar el virus de influenza y aumenta en lo que es las enfermedades de periodontitis. Las proteínas ricas en prolina, como dice su nombre, en el aminoácido prolina, constituyen cerca del 70% del total de la saliva final. Estas prácticamente medían esa adhesión de las bacterias de la película adquirida, como por ejemplo también lo que lo hace la fibronectina, mediando lo que es la adhesión de la porfiromonas gingivales. Entre otras moléculas antimicrobianas tenemos lo que son los queladores de iones metálicos. Entre este grupo tenemos lo que es la calprotectina, que ya hablamos anteriormente, y la lactoferrina, que como dice su nombre, secuestra lo que son los iones de hierro, que son esenciales para lo que es la nutrición de los microorganismos. Y lo que hace es juntar este hierro junto con el bicarbonato y así prácticamente como que lo secuestra. Entonces, entre otras acciones que tiene esta lactoferrina es unirse a la membrana plasmática de las bacterias, aumentando la permeabilidad, haciendo que prácticamente la lisozima pues tenga una acción también que es bactericida. Ahora vamos a hablar acerca de los inhibidores de proteasas. Entre este grupo tenemos las cistatinas, que esta lo que hace es inhibir la acción de la cisteína proteasa, como por ejemplo las gingipadinas que tenemos en el porfiromonas gingivales. Estas, al expulsar de la matriz extracelular, lo que hacen es degradar al tejido gingival. Esto con el objetivo de que ellas obtengan nutrimentos. Al inhibir entonces a esta cisteína proteasa, lo que estamos haciendo también es inhibir su crecimiento. Otra acción de las cistatinas es inhibir a catepsinas lisosómicas, que como podemos ver acá tenemos un osteoclasto que expulsa esa catepsina acá para lo que es la reabsorción del hueso. Entonces, al inhibir esta catepsina, lo que estamos haciendo es que no se haya una más propagación de lo que es la enfermedad periodontal. Luego tenemos lo que son los inhibidores secretorios de las proteasas leucocíticas, que por ejemplo lo que hacen es inhibir a la proteasa de serina inhibidora. Entonces, estos lo que hacen es, digamos que degradar hacia las tasas de los neutrófilos, que los mismos neutrófilos y macrófagos expulsan cuando hay una inflamación para lo que es la degradación de los microorganismos. Otra que tenemos es la elafina, que lo que hace esta es tener como una acción como antielastasa, que lo que hace entonces es degradar a los tejidos circundantes que estén en inflamación. Y también entonces degrada lo que son las microorganismos o bacterias gram positivas y gram negativas. Ahora vamos a hablar acerca de las enzimas que destruyen la pared celular de las bacterias. Entre este grupo tenemos entonces lo que es la lisozima, que lo que hace es cortar ese enlace glucosídico que tienen las bacterias en su pared celular de la unión entre N-acetilglucosamina y N-acetilmuraminasa. Todo esto con un efecto osmótico y además también induce que estas mismas bacterias produzcan autolisinas. Otra enzima que tenemos entonces es la de reconocimiento de peptidoglucanos 3 y 4, que como dice su nombre, reconoce los peptidoglucanos que tienen en la pared celular las bacterias y están presentes en lo que son las glándulas salivales. Otra enzima que tenemos entonces es el sistema de peroxidasa. Entonces, aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, que lo que hace entonces oxidar a ese tiosinato con la acción de la enzima lactoperoxidasa, convirtiéndolo en lo que es el hipotiosinato, que este es el que va a ejercer una acción bactericida, ya que no permite la proliferación bacteriana. Además de esto, el peróxido de hidrógeno se dice que es como malo para lo que son las células eucariotas, es decir, las células del huésped. Por lo tanto, este peróxido de hidrógeno se convierte en agua. Ahora vamos a hablar acerca de la inmunidad adaptativa que hay en la cavidad oral. Entre estas entonces tenemos lo que es el sistema inmunitario mucoso, que pretende, o más bien se trata de lo que es la inmunoglobulina secretora, que como dice su nombre es secretada por lo que es las glándulas. Entonces vamos a hablar acerca de cómo se forma, cómo es esa activación de los plasmocitos, etc. Entonces tenemos la unidad básica de la glándula que se llama cialona. Estas entonces se encargan de lo que es la producción de la saliva. A nivel del acino, que es este de aquí, vemos entonces que estas células, vamos a hacer como un zoom,
En la parte basolateral tienen unos receptores en los cuales, como dice el nombre, reciben esa inmunoglobulina A secretada por los plasmocitos. Entonces, tenemos que alrededor de la cialona, es decir, en el estroma glandular, tejido conectivo, lámina propia, abundan los plasmocitos. Estos plasmocitos son los encargados de secretar lo que es la inmunoglobulina A monomérica. Y estas células entonces lo que hacen es recibirla y secretarla en forma dimérica, ya convirtiéndose a llamar inmunoglobulina A secretor. Entonces, en la parte vasolateral obtienen lo que son esos receptores de membrana, y ese plasmocito entonces al llegar aquí y presentarle esa inmunoglobulina A, se une al receptor. Luego ese receptor lo que hace es, por medio de transitosis y vesículas, llevar a esta inmunoglobulina A hacia la parte de la luz. Entonces, toda esta transitosis con el objetivo de que también una parte de este receptor se vaya con ella. Entonces vemos aquí, la parte intracelular del receptor queda anclada a la membrana plasmática y la parte externa de ese receptor se une a lo que es la inmunoglobulina A, convirtiéndose entonces en lo que es la inmunoglobulina A secretora. Vamos aquí. Se une a la inmunoglobulina A secretora y a veces hasta puede ser libre solito, y este también tiene lo que es la capacidad de actuar como antibacteriano o antimicrobiano. ¿Listo? Entonces, vemos aquí que el receptor recibe esa inmunoglobulina A secretada por los plasmocitos, la lleva por transitosis, la parte interna entonces se queda en lo que es la célula epitelial y es degradada. Luego ese componente secretorio, como dice su nombre, es secretado ya sea de forma libre o unido a la inmunoglobulina A, convirtiéndose en inmunoglobulina A secretora. Entonces, vemos que esta inmunoglobulina A es el mayor componente que tenemos de inmunidad adaptativa en la saliva, aunque también está lo que es la inmunoglobulina M, que vendría siendo como ese reemplazo cuando no hay inmunoglobulina A. Pero la diferencia de estos dos es que la inmunoglobulina M es monomérica y no va con ese componente secretorio, o sea, no va con esa parte del receptor junto con él. Esto lo hace más fácil a la degradación proteolítica de las bacterias. Entonces, habiendo hablado de todo eso, vamos a hablar acerca de cómo es esa activación de los linfocitos B para la diferenciación en plasmocitos. Entonces, las células epiteliales le llevan información a lo que son las células dendríticas. Esas células dendríticas, también llamadas células presentadoras de antígenos, estimulan a lo que son los linfocitos T vírgenes para que estos se sensibilicen y estimulen después a lo que son los linfocitos B, que esos son los que se van a convertir en plasmocitos. Entonces luego estos linfocitos B, que se encuentran en los tejidos mal, como por ejemplo el anillo faríngeo de Waldeyer, migran hacia la parte, digamos, migran hacia otras partes, como por ejemplo la cialona o el estroma glandular. Entonces, hagamos una línea aquí, migran, llegan al estroma glandular y se diferencian en plasmocitos. Y es ahí donde ellos están destinados a originar lo que es la inmunoglobulina A monomérica, que ya vimos todo su proceso. Entonces, vamos a hablar acerca de cuáles son sus acciones. Entonces, tenemos la inmunoglobulina A aquí, el tejido del huésped y sus receptores. Entonces, esta inmunoglobulina A lo que hace es unirse a las enzimas o toxinas bacterianas y virales, haciendo que pues se inhiban y no se unan a lo que son los receptores. Además de eso, también tenemos que esas inmunoglobulinas A secretoras se unen a lo que son las fimbrias, de las bacterias
para no permitir o inhibir su adhesión. ¿A dónde? A esos receptores del tejido epitelial. Entonces, ya hablando de todo esto, vamos a hablar acerca de la inmunidad que hay en las enzimas. La inmunidad subgingival entonces consta de lo que es el fluido clavicular gingival que encontramos en el surco gingival, que contiene en ella también lo que son las citocinas. Además también hay una constante migración de lo que son las células del sistema inmune, como por ejemplo los neutrófilos, y esto aumenta cuando hay inflamación. O sea, cuando hay una posible gingivitis después de no removerse lo que es la película bacteriana, eso produce que esas células del sistema inmune migren y ayuden a lo que es la respuesta inflamatoria. Además también tenemos que se puede activar lo que es la respuesta adaptativa.